hoy vamos a hablar sobre oxigenoterapia y manejo de la vía aérea pediátrica. Los objetivos de esta clase consisten en revisar las diferencias anatómicas y fisiológicas de la vía aérea del paciente pediátrico, caracterizar los síntomas y las manifestaciones del paciente en insuficiencia respiratoria pediátrico y delinear el tratamiento y las distintas conductas a tomar para sostener la vía aérea y tratar a este paciente con dificultad respiratoria. Vamos a iniciar esta clase viendo un caso clínico. Se trata de un bebé de 2 meses con un síndrome bronquiolítico que ingresa con un cuadro de 48 horas de evolución de dificultad respiratoria que, como estamos viendo en este video, tiene una serie de manifestaciones clínicas que son los signos que uno debe evaluar para medir y decidir la conducta terapéutica a seguir. En este paciente se ve la presencia de aleteo nasal, tiraje supraesternal, tiraje subcostal, respiración paradojal con uso de músculos abdominales, tiraje subesternal, todos signos de dificultad respiratoria severa que son signos de alarma para tomar conductas y evaluar la terapéutica a seguir. Los signos de dificultad respiratoria son importantes de evaluar para valorar al paciente y las conductas a seguir. El paciente puede estar taquipnéico y taquicárdico, que son las manifestaciones más precoces de la dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria en pediatría puede llevar a la insuficiencia respiratoria, que es la causa más frecuente de ingreso a la terapia intensiva en pediatría. Y las distintas manifestaciones clínicas nos pueden orientar también a saber las causas de esta dificultad respiratoria o de esta insuficiencia respiratoria. La presencia de quejido habla de un compromiso más severo, la presencia de estridor puede hablar de un compromiso de obstrucción de la vía respiratoria alta, la presencia de sibilancias y expiración prolongada habla de procesos más de parénquima pulmonar, y los signos ominosos o de claudicación respiratoria inminente que nos obliga a tener una actitud más invasiva incluyen el pulso paradójico, la apnea, la cianosis, la presencia de retracciones, aleteo y compromiso hemodinámico. En cuanto al tratamiento, una vez valorado al paciente y todos sus signos clínicos y definir si el paciente está en insuficiencia respiratoria o no, se divide en si el paciente está estable o no. En el paciente estable lo importante es mantener la normotermia y el confort, aportar oxígeno suplementario y por supuesto el monitoreo continuo, que consiste en monitorizar esto que hablábamos de los signos más precoces, la taquipnea, la taquicardia, la saturación de oxígeno, que hoy es un monitoreo básico en la evaluación de la función respiratoria, color, mecánica respiratoria, y lo más importante es la valoración frecuente. Uno valora al paciente inicialmente, lo valora normotérmico y cada conducta terapéutica que implementa requiere una revaloración para ver la respuesta, que debe ser frecuente. En cuanto a los sistemas de suministro de oxígeno, en este paciente que está estable, va a depender del estado clínico y de la concentración de oxígeno que yo le quiera administrar. Existen dispositivos de bajo flujo y de alto flujo de oxígeno. Los dispositivos de bajo flujo, la característica que tiene es que incorporan aire del aire ambiente, con lo cual hacen mezclas y en general las concentraciones de oxígeno son erráticas y poco fiables. Lo que tienen de bueno o positivo es que son muy bien tolerados y el flujo de aire es más bajo, entonces los pacientes se adaptan mucho mejor al bajo flujo. Pero no es una terapéutica que uno puede implementar en un chico en insuficiencia respiratoria con altos requerimientos de oxígeno. En cambio, los suministros de alto flujo no incorporan aire del aire ambiente y logran concentraciones más altas de oxígeno. El tema es que necesitan estar humidificados y calentados.
Si nos ponemos a analizar los diferentes sistemas que conocemos para el suministro de oxígeno, tenemos el de más bajo flujo es la cánula nasal, que logra concentraciones de oxígeno entre el 25 y el 35%, y va a depender mucho de la demanda del paciente y del flujo de aire, del flujo de oxígeno que le esté poniendo. Las máscaras de oxígeno las máscaras simples, logran una concentración un poquito mayor, pero nunca superior al 35% de fracción inspirada de oxígeno. Ya las máscaras con sistema de Venturi, que tienen un sistema que permite graduar el porcentaje de combinación con el aire ambiente y el flujo de oxígeno, pueden, de acuerdo a cuando uno le va cambiando el dispositivo anexo, ir aumentando la concentración de oxígeno en la medida que mezclan más oxígeno y menos aire de ambiente, llegando a concentraciones cercanas al 50%. Y después están la máscara con reservorio, con reinhalación y sin reinhalación. La máscara de Venturi en general se maneja entre 6 y 10 litros minuto, y las máscaras con reservorio entre 10 y 15. La diferencia de la máscara con reservorio, con reinhalación y sin reinhalación, es que la sin reinhalación tiene un mecanismo de válvulas que hacen que la CO2 no circule por la bolsa de reservorio y alcance concentraciones de FiO2 más altas, cercanas al 95%. La terapia con cánula de alto flujo es una estrategia mucho más moderna y que fue un cambio interesante y que generó muchos beneficios en la terapéutica del paciente con dificultad respiratoria severa, porque ha disminuido el ingreso del paciente a las terapias intensivas y muchas veces el ingreso a la ventilación invasiva. Se trata de proporcionarle al paciente un flujo más alto al flujo pico inspiratorio del paciente. Y esto provoca un washout o un lavado en la vía aérea superior y disminuye la resistencia, disminuyendo el trabajo respiratorio. A la derecha, en la parte superior de la diapositiva, ven un sistema de alto flujo armado donde consta de un blender, donde se mezcla el oxígeno y el aire comprimido y se logra una concentración de FiO2 asegurada, digamos, uno puede elegir la concentración de oxígeno que le da, una tubuladura que va al sistema que produce el aceleramiento del flujo, y por supuesto, como es alto flujo, está calentado y humidificado. Hablar de alto flujo se habla de, según la edad, en neonatos mayor de 2 litros minuto, en lactantes y niños mayor de 4 y en adultos mayor de 6 litros minuto. Y la cánula a través de la cual se administra son cánulas específicas para esta terapéutica y que no deben ocluir más del 50% de las narinas. En cuanto al paciente inestable, que es este paciente que ingresó con dificultad respiratoria, nuestro paciente con un síndrome bronquiolítico, que a pesar de haberle hecho el tratamiento médico y el sostén para un paciente estable, progresó en su dificultad respiratoria y se le agregan signos y síntomas de insuficiencia respiratoria. En este paciente uno tiene que pensar en sostener la vía aérea, maximizar la concentración de oxígeno, por ejemplo con la terapia de alto flujo, y empezar a pensar en el monitoreo hemodinámico. ¿Por qué? Porque la insuficiencia respiratoria, los signos ominosos a los que tenemos que prestar atención y que nos van a determinar un cambio en la terapéutica, es el compromiso del sensorio y la alteración hemodinámica. Para empezar a analizar el sostén o la instrumentación de la vía aérea en el paciente en insuficiencia respiratoria, vamos a empezar viendo las diferencias anatómicas en el paciente pediátrico versus el paciente adulto. En primer lugar, la nariz es responsable del 50% de la resistencia de la vía aérea en todas las edades pediátricas, y en el lactante una obstrucción de las fosas nasales implica dificultad respiratoria. El menor de 6 meses es respirador nasal, entonces simplemente con maniobras básicas como la aspiración de secreciones uno puede disminuir la resistencia y mejorar la dificultad respiratoria del paciente.
Por otro lado, la lengua es muy grande para la mandíbula chica proporcionalmente del paciente pediátrico. Y esto es un problema tanto para generar obstrucciones, sobre todo cuando la lengua pierde tonicidad, por ejemplo en el sueño, en las alteraciones del sensorio, y es causa de frecuente obstrucción de la vía aérea superior, esta pérdida de la tonicidad de la lengua. Por otro lado, la laringe es más alta, en el recién nacido está a nivel de la primera vértebra cervical, a los 6 meses a nivel de la tercera y en el adulto a nivel de la quinta sexta. Entonces, la laringe es más alta, es más anterior y con una lengua más grande, con lo cual tiene mayor obstrucción alta y mayor dificultad para visualizar y permeabilizar la vía aérea. La mayor estrechez a nivel de la laringe en el paciente pediátrico está a nivel del cartílago cricoides. La epiglotis es más larga, más angosta, tiene forma de omega, que en el paciente adulto y también implica una dificultad en la visualización, sobre todo cuanto más chiquito es el paciente. Por último, el paciente adulto tiene un diámetro de la tráquea y de las vías aéreas mayor que el paciente pediátrico y como el diámetro de la vía aérea tiene que ver con la resistencia, esto es cuando la vía aérea tiene secreciones o inflamación y hay un edema de la pared, la implicancia de este aumento del grosor de la pared de la vía aérea tiene un mucho mayor impacto en el aumento de la resistencia en el paciente pediátrico, alrededor del 50%, versus el paciente adulto, alrededor de un 20%. Siguiendo con las diferencias anatómicas, lo vemos gráficamente, en el gráfico de la parte superior izquierda vemos la diferencia en la altura de la laringe a nivel C2, C3 en el paciente pediátrico y en el adulto C4, C5. En la imagen que está abajo de esta se ve la forma de la laringe. Fíjense que en el paciente adulto la laringe es cilíndrica, en cambio en el paciente pediátrico tiene forma de embudo. Y fíjense en el gráfico de la derecha cómo la mayor estrechez de la vía aérea en el paciente pediátrico está dada por el cartílago cricoides. Eso no pasa en el paciente adulto, que es más grande el anillo que forma el cricoides, y la mayor estrechez está dada por las cuerdas vocales, que son móviles. En cuanto a las diferencias fisiológicas que tiene el paciente pediátrico con el paciente adulto, esto que hablábamos, que los lactantes menores de 6 meses son respiradores estrictamente nasales, entonces toda obstrucción por secreciones va a implicar un aumento en la dificultad respiratoria y hay que tenerlo en cuenta a la hora de implementar una estrategia terapéutica. Si le voy a poner una cánula nasal, si voy a poner ventilación no invasiva, tengo que tener en cuenta que antes de los 6 meses son respiradores nasales. Tienen más laringoespasmo, tienen más resistencia de la vía aérea, como contábamos. Su estructura es más colapsable, el tórax es más débil y más frágil, con lo cual empieza a utilizar músculos como los abdominales y se presenta la respiración en balancín. Y por otro lado, la capacidad residual funcional que tiene el paciente pediátrico es mucho menor que el adulto y el consumo de oxígeno es mucho mayor. Entonces colapsa o entra en claudicación respiratoria mucho antes. En el paciente pediátrico el consumo de oxígeno es de 6 a 8 mililitros kilo minuto y en el adulto 3 a 4 mililitros kilo minuto. Eso asociado a una capacidad residual funcional menor hace que el paciente con más dificultad respiratoria entre en claudicación respiratoria inminente antes que un paciente adulto. Cuando empezamos a hablar del posicionamiento de la vía aérea, encontramos diferencias de acuerdo a la edad del paciente. En el paciente menor de 2 años tienen como característica la presencia de un occipucio muy prominente. Entonces, al acostarlo en la cama para tratar de permeabilizar la vía aérea y alinear los ejes, uno lo que intenta hacer es alinear el eje oral, faríngeo y traqueal para permitir un mejor pasaje de la columna de aire. Al acostarlo, ese occipucio prominente hace que estos ejes no se puedan alinear. Entonces uno coloca un resalto debajo de los hombros.
Distinto es en el paciente mayor de 2 años, donde ya no tienen esta característica del occipucio prominente, entonces el resalto en general se coloca debajo de la cabeza, como ven en las figuras A, B y C que están a la derecha. Una estrategia para alinear los ejes es hiperextender la cabeza, como ven en la figura C que está a la derecha, en la parte inferior, logrando que el pabellón auricular quede por delante del hombro. Y esta maniobra hay que tener cuidado en el paciente politraumatizado porque hay que asegurar que la columna cervical esté controlada. Entonces no es una maniobra que uno pueda hacer en el paciente con riesgo de lesión cervical. En este caso existe otra maniobra que es la subluxación de la mandíbula, el maxilar inferior, que se toma desde ambos ángulos y se tracciona hacia adelante para lograr la apertura de la vía aérea y la permeabilización. Muchas veces es necesario la utilización de dispositivos para permeabilizar la vía aérea. En este caso, los dispositivos más utilizados son la cánula nasofaringea y la cánula orofaringea. A la izquierda vemos un gráfico y una foto de la colocación y la utilización de la cánula nasofaringea. La cánula nasofaringea sirve para el paciente que está más consciente y lo que intenta es permeabilizar esta columna de aire en la vía aérea superior. Se mide desde el ala de la nariz hasta el pabellón auricular y se coloca a través del orificio nasal, permeabilizando la vía aérea y el paciente respira a través de esa cánula que se colocó. Está contraindicada en el paciente con alteraciones hemorragíparas, con pérdida de líquido cefalorraquídeo o con un traumatismo de cara o fractura de base de cráneo. A la derecha vemos la cánula orofaringea, que se utiliza más en el paciente inconsciente, porque en el paciente consciente puede provocar vómitos y hacer que el paciente se aspire, sobre todo cuando está con dificultad respiratoria, y se mide desde la boca, la comisura labial, hasta el ángulo de la mandíbula. Y se coloca de la manera en que se ve en la figura B, a través de la boca, con la concavidad hacia caudal del paciente, y la precaución que hay que tener es en medirla bien, porque si uno pone una cánula muy corta, como se ve en la figura D, empuja la lengua y obstruye la vía aérea, o si es muy larga, como en la figura C, lo que hace es provocar el vómito y además puede ocluir la vía aérea empujando la epiglotis. Otro dispositivo que ha adquirido mucho uso en el último tiempo es la utilización de la máscara laringea. Es un tubo con una máscara distal, con un balón que se infla, y la ventaja que tiene es que se puede poner en el paciente inconsciente, pero de forma ciega, entonces necesita menos destreza que la intubación endotraqueal clásica para invadir la vía aérea. Se coloca como si fuese un lápiz que se toma entre la unión del tubo con esa máscara que tiene hacia distal, se introduce en la boca del paciente hasta que hace tope con la región faríngea y se infla el balón. De esa manera el aire y se ventila a través de la conexión que tiene, que queda fuera de la boca. De esa manera el aire entra hacia la laringe y el esófago queda ocluido. Si bien no protege de la aspiración, esta oclusión hace que tenga mucho menos riesgo de aspirarse. Está indicado en trauma facial, en anormalidades de la vía aérea, y es una opción interesante en la intubación dificultosa. Una vez que evaluamos la permeabilidad de la vía aérea, en el paciente que progresó con su dificultad respiratoria y o que está en apnea y tenemos que asistirle a la respiración, lo primero que tenemos que hacer es la ventilación con bolsa y máscara. Algunas consideraciones al respecto es: la bolsa
Depende de la edad del paciente. En general, la neonatal, que maneja 250 mililitros, no sirve en el paciente pediátrico porque ya a partir del recién nacido de término uno debiera usar la bolsa pediátrica, que tiene entre 450 y 500 mililitros. Y son autoinflables. Existen ambúes o bolsas autoinflables o insuflables por flujo. Las que se usan para asistir al paciente en insuficiencia respiratoria son las autoinflables. Otra consideración es el tamaño de la máscara, que debe ser desde el puente nasal hacia el mentón, ocluyendo nariz y boca, y la oclusión debe ser hermética, o sea, la máscara debe ser adecuada para el tamaño del paciente y lograr una oclusión hermética para poder ventilar al paciente. Y por último, el modo de sujeción. En la figura van a ver al lado izquierdo la sujeción en un paciente cuando hay un solo operador y en el lado derecho cuando hay dos operadores. Cuando hay un solo operador, el dedo pulgar e índice hacen una C que se ve en la parte inferior de la figura a la izquierda para sujetar la máscara contra la cara del paciente, produciendo ese sello hermético. Y por otro lado, los otros tres dedos, esta es la técnica de la C y la los otros tres dedos se apoyan en la región ósea del maxilar inferior y aprietan o intentan ascender la mandíbula hacia la máscara para asegurarse de esa oclusión. Y después con la otra mano se ventila al paciente comprimiendo y descomprimiendo la bolsa. En cambio, cuando son dos los reanimadores o los operadores, hay una persona que hace la misma técnica de la C y la E, pero con las dos manos. Esto en general es mucho mejor en los pacientes más grandes o en los que tienen alguna patología severa pulmonar que hace que uno necesite darle más volumen o más presiones. Y el otro operador es el que realiza la insuflación del aire. Para que un paciente se ventile cuando lo estoy bolseando y se ventila adecuadamente, yo debo hacer toda esta técnica y evaluar la expansión torácica y la correcta colocación de la máscara, que sea de forma hermética para que el paciente pueda ingresar el volumen minuto, pueda ventilarse y reclutar alvéolos. Las indicaciones de intubación, este paciente que yo ya decidí que no puede sostener la respiración y lo estoy sosteniendo con el bolseo con bolsa y máscara, la mayoría de las veces en pediatría es lo más frecuente el ingreso, yo les decía, el ingreso a terapia y asistencia respiratoria mecánica, es la falla respiratoria y la falla dentro de ella la falla en la oxigenación o la hipercapnia y el aumento del trabajo respiratorio. Otros pacientes ingresan por alteraciones del sensorio, shock, compromiso hemodinámico, y pacientes con debilidad neuromuscular es otra de las indicaciones para realizar la intubación endotraqueal. Lo más importante cuando uno decide intubar a un paciente es la preparación previa. Más allá de buscar la persona que más destreza tenga, es importante el bolseo previo y la preparación para que las cosas no tengan complicaciones inesperadas y se pueda asistir al paciente en esta necesidad de invadir su vía aérea. Es importante la preoxigenación con altos flujos de oxígeno, la fijación axial y la correcta posición del paciente con la permeabilización y el alineamiento de los ejes faríngeo, traqueal, para poder alinear la vía aérea. La maniobra de Selig es una maniobra que lo que hace es comprimir el cartílago cricoide, de esa manera comprime la tráquea sin colapsarla y hacia posterior el esófago para que no ingrese aire al estómago y no se distienda, porque eso haría más difícil el bolseo porque lo pone más restrictivo al pulmón y puede hacer que el paciente desature. Lo otro importante es que tiene que tener un acceso venoso, porque a ese paciente vamos a necesitar sedarlo y además por cualquiera de las complicaciones, por ejemplo el reflejo vasovagal o el compromiso hemodinámico que le podemos generar al instaurar presión positiva en el sistema respiratorio.
La sedación que se utiliza en general es midazolam. Esto se llama secuencia de intubación rápida y lo que se usa es midazolam, ketamina, fentanilo y muchas veces se asocia atropina. La atropina en general se asocia en pacientes chicos por la mayor posibilidad de reflejo vasovagal, en pacientes con compromiso hemodinámico severo, porque la bradicardia puede ser un mecanismo compensador que me está sosteniendo la hemodinamia del paciente y si yo le inhibo ese reflejo puedo generar un colapso cardiovascular. Y además porque si la droga que yo elijo para mi secuencia de intubación rápida es la ketamina, que aumenta las secreciones, la atropina puede contrarrestar ese efecto y hacer que sea más fácil la intubación endotraqueal. En la secuencia de intubación rápida se utiliza el becuronio, 1 miligramo kilo como relajante para poder realizar de manera más rápida la intubación endotraqueal. Esto, una consideración importante es que en el paciente que uno valore que puede ser una vía aérea dificultosa, es algo que tiene que tener mucha precaución en el medio en el que está haciendo la intubación antes de administrárselo. La técnica de intubación, existen dos tipos de laringoscopios, el Miller que tiene rama recta y McIntosh que tiene rama curva. En general el Miller está indicado para pacientes menores de 2 años, es la figura que está a la derecha, donde la gran diferencia, primero es que la rama es más chica, esto que yo les explicaba al principio de la clase sobre las diferencias anatómicas y el tamaño de la lengua en proporción con la mandíbula, la cavidad oral, chica, hace que la rama recta pueda obstruir menos la visualización de la laringe, manejar mejor la lengua y además la característica de la rama recta es que levanta la epiglotis y permite la visualización de la glotis de una manera más clara. La rama curva se utiliza en los pacientes mayores de 2 años y se inserta en la valécula, que es la unión de la lengua con la epiglotis, con lo cual la visualización va a ser de la epiglotis y por debajo de ella la glotis con las cuerdas vocales. La técnica de intubación es ingresar el laringo hacia el hombro derecho y barrer la lengua centralizando el laringo y moviéndolo hacia la izquierda hasta centralizarlo y después traccionar hacia superior y distal sin hacer maniobra de palanca. Esto va a hacer que se exponga, se alineen los ejes y se visualice la glotis. Y en cuanto al número de tubo endotraqueal, depende de la edad del paciente. En general, en los mayores de 2 años, el tamaño se utiliza, hay distintas fórmulas. La más usada es la edad sobre 4+4. Y en los menores de 2 años, depende de la edad del paciente. En el recién nacido, el tubo es 3,5, 3 meses 3,5, 1 año 4 y 2 años 4,5. Y otro parámetro a tener en cuenta es cuánto se introduce ese tubo endotraqueal, que también depende del tamaño del tubo y de la edad del paciente. En general, la fórmula más usada es diámetro del tubo por 3. Hay otras fórmulas como edad sobre 2+12, pero la que más usamos es diámetro del tubo por 3. Esto es importante porque otra de las diferencias en el paciente pediátrico es que la tráquea es más corta, entonces son mucho más frecuentes las extubaciones accidentales que en el paciente adulto. Lo que vemos en esta imagen es lo que vamos a visualizar cuando hacemos la laringoscopía para realizar la intubación endotraqueal. En la imagen a la derecha vemos la laringe de un nene mayor de 2 años y a la izquierda de un lactante menor a 2 años. Lo que se ve a la izquierda son las estructuras, en el número 1 la epiglotis, en el número 2 las cuerdas vocales, número 3 los repliegues aritenoideos y número 4 el espacio glótico. Y lo mismo en la imagen de la derecha. Ven que las estructuras son mucho más estrechas en el paciente más pequeño, con mayor dificultad para realizar la intubación. Una cosa importante es que cuando uno realiza la intubación endotraqueal es chequear la correcta posición del tubo. Para esto uno mira la expansión torácica, insufla con la bolsa
puede medir la CO2 expirada, ver cómo empaña el tubo y además realizar una placa de tórax para medir la correcta posición del tubo endotraqueal. Dentro de las complicaciones de la intubación, la más frecuente es la hipoxia o la hipercapnia durante el procedimiento, por eso es clave lo de la preparación previa a realizar la intubación, el monitoreo, el obtener un acceso venoso y el conocer cuáles son las complicaciones que pueden aparecer para estar preparados para revertirlas. El compromiso cardiovascular, por eso hablábamos del tema de las drogas y el ponerle presión positiva al tórax disminuye el retorno venoso y un compromiso hemodinámico que venía estando compensado puede pasar a estar descompensado. El daño de los dientes, labios e encías, por eso es importante la técnica con la cual uno coloca el laringoscopio y no realizar maniobras con palanqueo porque genera daño de las estructuras blandas y de los dientes. La mala posición del TED, yo les contaba que la tráquea del nene es más corta y eso hace que o sea más fácil la extubación accidental o que uno introduzca el tubo en el bronquio fuente derecho o derecho con más frecuencia o en el esófago. Esto es algo que uno tiene que chequear apenas realiza la maniobra de intubación. Otra de las complicaciones es el daño faríngeo, laríngeo o traqueal. La distensión gástrica, tanto por el bolseo como por la intubación o por una intubación en esófago, y que genere el vómito y la aspiración del contenido gástrico, por eso muchas veces se trata de poner una sonda nasogástrica para drenar el contenido gástrico y descomprimir el estómago durante la maniobra de intubación, y otra de las complicaciones, el broncoespasmo y el laringoespasmo. Una vez que intubamos al paciente, fijamos el tubo y estamos ventilándolo o lo conectamos a un respirador, hay un algoritmo básico a tener en cuenta cuando hay un deterioro luego de, sobre todo en la oxigenación, luego de haber estabilizado al paciente y asegurado su vía aérea con una intubación endotraqueal. Y lo que uno debe revisar es el desplazamiento del tubo, la obstrucción del tubo, la mayoría de las veces por secreciones o por una obstrucción por la patología de base, la presencia de neumotórax, que es una complicación relativamente frecuente de la ventilación en el paciente pediátrico, y por último la falla en el equipo con el cual estoy asistiendo su ventilación. Como conclusiones, es importante la evaluación del trabajo respiratorio, la permeabilidad de la vía aérea, el nivel de conciencia como categorización y manejo del nene, del paciente pediátrico con dificultad respiratoria. La estabilización de la vía aérea es la prioridad y cambia el tratamiento en el paciente con vía aérea estable y el paciente con vía aérea inestable, y es una situación de emergencia. Todos los profesionales de la salud que atienden niños tienen que ser capaces de lograr permeabilizar la vía aérea y además aportar ventilación y oxigenación con bolsa y máscara de manera efectiva. La intubación traqueal es necesario cuando los métodos no invasivos de manejo de la vía aérea son inadecuados, y algo importante es que uno debe valorar previo a la instrumentación de la vía aérea si la expectativa o si hay factores que hagan predecir si la vía aérea esa va a ser dificultosa o no. Por ejemplo, pacientes con alteraciones genéticas, pacientes obesos, pacientes con traumatismos maxilofaciales, que es un escenario poco frecuente en pediatría, pero hay que pensarlo. ¿Por qué? Porque ese paciente que uno puede no poder realizar la intubación endotraqueal con los instrumentos comunes, tiene que tener un algoritmo para pensar cómo puede instrumentar y sostener esa vía aérea y contar con el manejo que debe manejarse en cada institución, un algoritmo específico.